Día a día, pasamos por lugares de Guadalajara sin fijarnos en algunos detalles, desconociendo su origen, sus historias y el significado que tienen. Seguro que has pasado cerca de alguno de ellos. ¿Te has fijado? El detalle de hoy guarda relación con Luis de Lucena. Seguramente os suena este nombre por un conocido instituto de la ciudad, por la calle que lleva su nombre, o porque conocéis algún dato sobre la vida de este hombre. Luis de Lucena fue un humanista nacido en nuestra ciudad en 1491. Sobre todo es conocido por idear la construcción de una capilla que todavía existe y que lleva su nombre. Vivió en Guadalajara sus primeros años, hasta que se marchó para estudiar medicina. Tomó el apellido de su madre, el de su padre era Núñez, familia que se uniría con los Urbina. Por ello la capilla también es denominada así, con el apellido de los descendientes de sus familiares, que la heredaron y continuaron con su patrocinio. Doctorado en Francia, permaneció un tiempo allí, destacando como importante médico, aunque acabó en Italia. Escribió un libro sobre la peste y atendió a personajes notables, papas incluso. Finalmente murió en 1552 en Roma, siendo enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Pópulo, a pesar de su deseo de descansar eternamente en la capilla de nuestra ciudad. Este lugar es lo único que queda de la iglesia de San Miguel del Monte. El origen de la iglesia puede estar cerca de principios del siglo XIII. Esta primera construcción se trataría de una iglesia mudéjar de 3 naves elevada un par de metros para salvar el desnivel del terreno. Quizás tuvo una torre campanario a los pies de la iglesia y pudo tener un ábside semicircular, decorado al exterior con arquillos ciegos parecidos al del todavía conservado de San Gil. Que hay más información es de que tuvo una galería porticada de estilo románico que rodearía parte de los laterales de la iglesia. A partir del siglo XVI sufrió una serie de reformas. Quizás se cambió la cabecera por posibles derrumbes por una probablemente plana. Más certeza existe de que se encalaron varios muros, se reconstruyó la torre de la iglesia con un campanario renacentista y de que se mejoró su interior. En 1540, Luis de Lucena promovió la construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, a los pies de la iglesia, derribando parte del pórtico sur. En 1563 se construyó el llamado Arco de San Miguel, que durante mucho tiempo dio nombre a la actual calle Dr. Santiago Ramón y Cajal. Este arco unía la casa de Enrique de Mendoza y Aragón con la iglesia para poder ir a las misas desde su domicilio, cruzando por un pasadizo sobre el arco. Desde 1831, con la remodelación parroquial, sus curas y cofradías pasaron como las de otras a la de Santa María. Finalmente, en 1877, se derribó la iglesia de San Miguel del Monte, que llevaba décadas sin culto y en un estado ruinoso, manteniéndose únicamente y a duras penas la capilla. La pequeña capilla de Luis de Lucena es de nave única, alargada y con una planta de L. Tiene 4 tramos separados por pilastras lisas. Su cubierta está hecha de bovedillas de medio cañón, que están separadas en cada uno de sus tramos con arcos rebajados. La idea de Luis de Lucena era la de un edificio con doble función. Para la espiritualidad, el piso de abajo dedicado al culto. Y para la sabiduría, el piso de arriba como biblioteca o librería pública, la primera de su época. Finalmente, la idea de la biblioteca no se materializó. Luis de Lucena dejó en su testamento todo dispuesto, incluso los libros que no quería que se incluyeran como las novelas de caballería. A esta zona se accede mediante una escalera de caracol, que está inserta en esta tribuna. Pero sus herederos sí llevaron a cabo otro de sus deseos, la decoración pictórica de la capilla. La autoría de algunas de estas pinturas se le da a Rómulo Cincinato, pintor florentino contratado para trabajar en el Escorial y en el Palacio del Infantado. Para esta obra de finales del siglo XVI llega más anciano, por lo que seguramente hubo ayuda de terceras personas en la realización de estas obras. Estas pinturas al fresco tienen una temática religiosa que abarca episodios bíblicos del Antiguo Testamento, mezclando profetas, sibilas y virtudes que marcan el único medio del ser humano para llegar a Cristo. Por estar colocadas en el techo y su temática, estas pinturas pueden interpretarse como un camino en el cielo hacia Cristo con un fuerte simbolismo renacentista. From Golgotha, he was a giving man,
Cuando el Estado compró a los Urbina esta capilla, empezó a ser utilizada también como depósito provisional para las obras artísticas y restos arqueológicos rescatados por la Comisión Provincial de Monumentos. En el interior de la capilla podemos observar algunas piezas, creando un pequeño museo que muestra la riqueza patrimonial de algunas de nuestras iglesias desaparecidas. Tenemos las yeserías mudéjares del siglo XV de la desaparecida capilla de los Orozco, rescatadas en 1924 de la iglesia de San Gil. Las esculturas yacentes de Juan Sánchez de Oznayo y Mencia Núñez. Importantes esculturas fúnebres del siglo XVI procedentes de San Esteban. También hay restos del sepulcro de Íñigo López de Mendoza, recuperados después de la Guerra Civil de su calcinado mausoleo existente en la iglesia de San Ginés. Nuestro detalle de hoy forma parte de la capilla de Luis de Lucena. En uno de los bastiones de sus esquinas nos encontramos con una cartela de piedra que recoge una inscripción en latín. En ella se dedica la capilla a Nuestra Señora de los Ángeles y se recuerda que fue erigida y patrocinada por Luis de Lucena en 1540. Esta capilla es uno de los monumentos más importantes de nuestra ciudad y quizás de los más desconocidos. No solo tiene esta importancia por su valor artístico y arquitectónico. Este edificio nos permite seguir manteniendo un vínculo con la desaparecida iglesia de San Miguel del Monte. Por todo ello, deberíamos apreciar sin lugar a dudas toda la belleza y valor de la pequeña Capilla Sixtina de Guadalajara. I knew a woman, her name was Jezebel. She was a wild one. She said, come out, we could have fun. And then she wanted me to go. ¿Te habías fijado en este detalle antes?